Bueno, millones de personas salen de la consulta médica todos los días creyendo que su nivel de azúcar está perfectamente controlado. Y todo sencillamente porque, bueno, se han pinchado el dedo esa misma mañana y la maquinita ha devuelto un número tranquilizador. Claro, el famoso número verde que te dice que todo va bien. Exacto. Es una ilusión reconfortante, ¿eh? La idea de que una gota de sangre en un momento concreto cuenta toda la historia. Pero en este análisis a fondo vamos a ver cómo una sola proteína en nuestra sangre lleva un registro imborrable, casi notarial, de los últimos 120 días. Un registro que, a ver, a menudo desenmascara por completo esa ilusión de la mañana. Y es un tema realmente fascinante porque nos obliga a cambiar nuestra forma de entender el tiempo en la biología. O sea, normalmente la mente humana prefiere las cosas binarias, ¿verdad? Fotografías instantáneas. Sí, sí, blanco o negro. ¿Estás bien o estás mal? Eso es. Pero cuando entramos en el mundo del metabolismo y de la prevención a largo plazo, pues las cosas no ocurren en un instante, se acumulan en silencio. Y para descifrar cómo funciona exactamente esa acumulación silenciosa, hoy tenemos sobre la mesa un documento clínico del año 2026. Está escrito por el doctor Daniel Guevara Silveira, que es especialista en medicina intensiva y emergencias. Un texto interesantísimo, por cierto. Totalmente. El texto trata sobre un parámetro que está impreso en, vamos, millones de historiales médicos en todo el mundo, la famosa HbA1c. Nuestra misión en esta inmersión en las fuentes es abrir esa especie de caja negra metabólica. Queremos separar los mitos populares y hasta los dogmas que persisten en algunas consultas de la verdadera ciencia que hay detrás. Y ojo, para quienes nos escuchan, no es una clase aburrida de medicina. No, no, para nada. Es descubrir cómo nuestro propio cuerpo guarda un registro químico. Y es el enfoque correcto, porque antes de llegar a los diagnósticos o a los porcentajes, hay que entender qué estamos midiendo exactamente a nivel molecular. Claro, la anatomía de este registro. Exacto. Y el documento del doctor Guevara hace una distinción crucial desde la primera página. Señala que el propio nombre que la comunidad médica usa habitualmente es técnicamente incorrecto. Sí, esa es una de las primeras cosas que llama la atención del texto. Llevamos décadas, décadas llamándola hemoglobina glicosilada. Pero el documento insiste en que el término bioquímico riguroso es hemoglobina glicada. Glicada, sí. Y claro, la diferencia no es un simple capricho de las palabras, sino que describe mecanismos pues completamente distintos. Completamente distintos, o sea, la glicosilación es un proceso enzimático. Ujú. Es decir, es una acción directa, muy intencionada y altamente regulada por el cuerpo. Hay una enzima específica que coge un azúcar, lo une a una proteína para que ésta cumpla una función. El cuerpo está al mando. Vale, entiendo. Pero lo que ocurre con la hemoglobina en nuestra sangre no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un proceso no enzimático. Es puramente espontáneo. Vale, vamos a desgranar esto para quienes nos escuchan. Me gustaría proponer una analogía para visualizarlo. A ver, imagínate que estamos cocinando y queremos caramelizar una cebolla. Ajá, me gusta por dónde vas. Si tú echas la cebolla en la sartén a fuego muy fuerte, pues se quema. Pero si la dejas a fuego lento con sus propios azúcares, el calor continuo hace que poco a poco se vaya oscureciendo y transformando. No ocurre de golpe porque le eches azúcar por encima. Es una exposición prolongada donde la química cambia de forma permanente. La glicación de la hemoglobina es algo así, ¿no? Es el azúcar que flota en la sangre pegándose a la proteína por pura exposición continua. Lo fascinante aquí es que esa analogía de la cebolla caramelizada ilustra perfectamente la mecánica de la exposición crónica. Para entender el nivel molecular, sabemos que la hemoglobina A normal del adulto está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Vale, la estructura básica. Eso es. Y lo que ocurre dentro del torrente sanguíneo es que la glucosa circulante está chocando constantemente con esta proteína. Al principio, ese choque forma lo que en química se llama una base de Schiff. Base de Schiff. Ujú. Sí, y el detalle clave es que esta unión inicial es reversible. O sea, si el nivel de glucosa en la sangre baja rápidamente, esa molécula de azúcar podría llegar a soltarse de la hemoglobina. O sea que en esa fase, si reacciona rápido, la cebolla todavía no se ha caramelizado del todo, podría salvarla. Exactamente. Pero, y aquí es donde la química se vuelve irreversible, si esa exposición a la glucosa se mantiene en el tiempo, porque los niveles de azúcar siguen altos, se produce un fenómeno conocido como el reordenamiento de Amadori. El reordenamiento de Amadori. Suena definitivo. Es un cambio estructural profundo.
La glucosa se une de forma estable y permanente al extremo N-terminal de un aminoácido muy específico, que es la valina, situado en la cadena beta de la hemoglobina. Ese reordenamiento de Amadori es el punto de no retorno, entonces. Ese es el momento exacto en el que una hemoglobina normal se convierte en una HbA1c. Ya no hay vuelta atrás. Y la gran lección clínica que se extrae de esto es que este marcador es ciego a los picos aislados. A ver, explícanos eso de que es ciego a los picos. Pues si alguien tiene un nivel de glucosa perfecto siempre, pero un día se come, no sé, una tarta entera, y su azúcar se dispara durante unas horas, eso no genera suficiente exposición sostenida para forzar ese reordenamiento químico masivo. Lo que estamos midiendo aquí es el ruido de fondo constante. La carga glucémica global, claro. Eso es. Lo cual los lleva a la segunda gran cuestión de este análisis a fondo. El factor tiempo. Si la HbA1c es este registro notarial e incuestionable de nuestro cuerpo, la pregunta es ¿cuánto tiempo abarca exactamente esa memoria biológica? Porque el texto de Guevara lo explica de forma muy gráfica. Dice que la glucemia capilar, el pinchazo en el dedo, es una fotografía. Una instantánea, sí. Mientras que la HbA1c es una película. Y la duración de esa película, por lo que leo, está dictada estrictamente por la vida de las células que transportan esa hemoglobina. Así es que todo este proceso de glicación no ocurre por ahí flotando libremente en el plasma, ocurre dentro del eritrocito, o sea, el glóbulo rojo. Vale. La fisiología humana establece que un glóbulo rojo sano tiene una vida media circulando por la sangre de aproximadamente 120 días. Por pura lógica física, la proteína que viaja en su interior solo puede acumular azúcar durante ese periodo exacto. 120 días y ni un minuto más. Claro, cuando el glóbulo rojo envejece y es destruido por el bazo, pues esa hemoglobina glicada se degrada con él. Por eso la literatura médica siempre define la HbA1c como el reflejo de las últimas 8 a 12 semanas. Pero a ver, aquí es donde la lógica superficial choca con la biología real. En muchas consultas, seguro que lo has escuchado, se explica esto diciendo la HbA1c es la media exacta de tu azúcar de los últimos 3 meses. Uf, sí, constantemente. Y esto invita a pensar en un promedio matemático simple, como si sumáramos el nivel de azúcar del día 1 más el día 2 hasta el 90, lo dividimos entre 90 y ya está, el resultado. Sin embargo, el documento subraya que este es uno de los mayores errores conceptuales. De hecho, lo llama el primer error de los estudiantes. Totalmente. Y es que, un momento, si lo pensamos bien, la matemática pura de un promedio simple asume que todos los glóbulos rojos nacen el mismo día y mueren el mismo día, lo cual es, bueno, biológicamente imposible, ¿no? Una deducción impecable por tu parte. O sea, la sangre no es un estanque estático. Es un río en constante renovación. Cada segundo, la médula ósea está produciendo millones de glóbulos rojos nuevos. Y el bazo está retirando los que ya han cumplido su ciclo. Así que, en cualquier momento dado, la sangre de un paciente contiene una mezcla heterogénea. Algunas células acaban de nacer hoy, otras tienen 30 días y otras están a punto de ser destruidas. Claro, hay generaciones enteras conviviendo. Exacto. Por lo tanto, no puede ser una media simple. Es un promedio ponderado. ¿Y cómo se distribuye ese peso exactamente? Quiero decir, de esos 3 meses, ¿qué parte de la película se ve más nítida? Pues fíjate, las semanas más recientes tienen un impacto muchísimo mayor en el porcentaje final. Los datos muestran que los últimos 30 días, es decir, las últimas 4 semanas de glucemia, contribuyen aproximadamente al 50% del valor total de la HbA1c. El 50%, ¿solo en el último mes? Eso es. En contraste, la contribución de los días correspondientes a los meses 3 y 4 pues es mínima. Esto ocurre porque las células más jóvenes, que solo han estado expuestas al ambiente glucémico reciente, son las que predominan en la determinación del estado actual. Ostras, pues esto cambia por completo la forma de interpretar la prueba. Significa que si alguien que nos escucha hace un cambio radical en su estilo de vida o un paciente empieza un tratamiento nuevo, el médico no tiene que esperar 4 meses enteros para ver un cambio en la analítica. Para nada. Gracias a este peso ponderado, en tan solo un mes ya se debería notar un impacto en el porcentaje de la HbA1c. Precisamente.
Entender esa ponderación temporal es lo que permite al clínico ajustar tratamientos con agilidad, en lugar de estar esperando a ciegas durante un trimestre completo. Vale. La biología de la célula explica el mecanismo perfecto. Pero en la práctica clínica, el profesional no ve cadenas beta ni reordenamientos químicos. Lo que ve es un papel impreso con un porcentaje. Y claro, para la mayoría de las personas, un 7% suena a una cifra pequeña, casi inofensiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo traducimos este porcentaje molecular a un riesgo real y tangible? Esa es la gran frontera entre la bioquímica y la medicina aplicada. El documento destaca que este porcentaje tiene 3 grandes utilidades clínicas que ya están muy consolidadas. La primera es el diagnóstico puro, Ajá. con la ventaja enorme a nivel logístico de que el paciente no necesita estar en ayunas para la extracción de sangre. Ah, claro, porque lo que hayas desayunado esa mañana no va a alterar los últimos 120 días. Exactamente. La segunda utilidad es el seguimiento a medio plazo del tratamiento. Y la tercera, y te diría que quizá la más importante, es la estratificación del riesgo de complicaciones. Y para establecer ese riesgo, el texto cita 2 estudios históricos monumentales, el DSCT y el UKPDS. Y es fascinante profundizar en cómo se hicieron. Porque antes de estos estudios, la comunidad médica intuía que tener el azúcar alto era malo, lógicamente. Sí, se sabía empíricamente. Pero no sabían con certeza matemática si bajar ese azúcar de forma estricta realmente prevenía el daño en los órganos a largo plazo. Es un punto histórico crucial en la medicina. Estos ensayos clínicos no se limitaron a observar números en un papel durante un par de meses. Siguieron a miles de pacientes durante décadas, cartografiando meticulosamente la relación entre niveles específicos de HbA1c y la aparición de complicaciones. Complicaciones graves como la ceguera por retinopatía, ¿verdad? Ceguera, fallo renal o las amputaciones por daño en los nervios, el famoso pie diabético. Fueron estos estudios masivos los que demostraron de forma irrefutable que cada punto porcentual que logramos bajar la HbA1c reduce drásticamente el riesgo de que los capilares del cuerpo se destruyan. Y así es como se construyeron los rangos que usamos hoy. Exacto. Lo normal es tener menos de un 5,7%. A partir de un 6,5%, el diagnóstico es diabetes y esa franja entre el 5,7 y el 6,4 es la prediabetes. Pero claro, volvemos al problema de la comunicación con el paciente. Decirle a alguien, oye, tienes un 8%, pues no genera el mismo impacto visual que decirle que tiene el azúcar a 180. Para solucionar esto, el Dr. Guevara menciona la glucosa media estimada, la EAG. Sí, una herramienta de comunicación vital. A mí me gusta ver esto como un tipo de cambio de divisas. A ver, si tú viajas a un país con una moneda desconocida, ver un precio de, no sé, 3.000, no significa nada hasta que tu cerebro lo traduce a euros o dólares. El porcentaje de la HbA1c es esa moneda extranjera. Es una analogía buenísima y muy útil en la consulta. La fórmula de la glucosa media estimada toma ese porcentaje y lo traduce a los clásicos miligramos por decilitro, que es lo que el paciente ve todos los días en su aparatito en casa. Claro. Según las tablas estandarizadas, un 7% de HbA1c equivale a tener una glucosa media de unos 154 miligramos por decilitro. Y esto es las 24 horas del día. Si la prueba sube a un 10%, estamos hablando de una media constante de unos 240. Madre mía, 240 constantes. Al traducirlo así, el paciente comprende instantáneamente la magnitud del problema crónico, independientemente de que su glucómetro haya marcado un valor normal esa misma mañana. Por cierto, el documento también hace un pequeño apunte técnico sobre cómo se reportan estos números a nivel internacional. Menciona las unidades estandarizadas por la IFSC que se expresan en milimoles por mol, supongo que para buscar mayor precisión de laboratorio. Sí, es un estándar técnico, aunque reconoce que el clásico porcentaje sigue siendo el rey absoluto en la comunicación del día a día, porque es lo que todos entienden. Claro, pero volviendo a los rangos porcentuales, el texto de Guevara entra a destruir ciertos dogmas. Hablábamos de la franja de prediabetes, del 5,7 al 6,4, y aquí es donde el autor señala el cuarto error de los estudiantes. Y la verdad, es un error que francamente indigna por sus consecuencias. Consiste en que un profesional vea un resultado del 6,0% y le diga al paciente, textualmente, todo está normal, váyase tranquilo.
Uf, sí, es un error de omisión clínica muy severo. Como demostraron los estudios históricos que mencionábamos antes, un 6% no es un estado de salud óptimo. Es un estado metabólico alterado. Claro, ya hay daño. Exacto. A esos niveles, aunque no se haya cruzado la línea oficial del 6,5 de la diabetes, ya se está produciendo un daño endotelial microscópico en los vasos sanguíneos. Ignorar ese 6% es perder la ventana de oportunidad más valiosa que tiene la medicina preventiva. El momento de actuar con el estilo de vida. Eso es, el momento en el que unos simples cambios en la nutrición y el ejercicio pueden revertir el proceso por completo antes de requerir medicación crónica. Y fíjate, si ignorar la prediabetes es peligroso, aplicar reglas rígidas a la diabetes ya diagnosticada puede serlo aún más. Históricamente, y esto se sabe, se enseñó el objetivo del 7%. Se decía, todo adulto con diabetes debe mantener su HbA1c por debajo del 7%, como si fuera, pues, una ley física inmutable. Pero el documento argumenta firmemente que enseñar esto como un dogma universal es un peligro enorme. Exige individualización. Si conectamos esto con el panorama general de la práctica médica, nos damos cuenta de que el contexto dicta la seguridad. El objetivo estricto de menos del 7% tiene todo el sentido del mundo en una persona de 40 años que está recién diagnosticada y sin otras patologías. Ahí quieres evitar daño a largo plazo. Claro, el objetivo es evitar que pierda la vista o los riñones dentro de 30 años. Pero apliquemos esa misma regla matemática a un paciente de 85 años, un paciente frágil, que vive solo y que igual tiene antecedentes de infartos. A ver, tratar de forzar el metabolismo de esta persona mayor para que baje del 7% requeriría, imagino, unas dosis altísimas de medicación o insulina. Exactamente. Y el riesgo de provocarle una hipoglucemia severa, es decir, una bajada brusca de azúcar, se dispara. En un paciente anciano, una hipoglucemia puede desencadenar una arritmia cardíaca fatal. ¡Ostras! O simplemente provocar un mareo que termine en una caída y da fractura de cadera. En esos contextos de alta vulnerabilidad, las guías clínicas modernas recomiendan flexibilizar el objetivo hasta un 8% o incluso un 8,5%. Claro, es que el daño potencial de buscar el número perfecto en el papel supera con creces el beneficio real para esa persona. Tratar números en lugar de tratar pacientes es uno de los mayores peligros de depender ciegamente del laboratorio. Totalmente. Lo que nos lleva a la que es, sin duda, la parte más profunda de este análisis. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hasta ahora hemos establecido que la HbA1c es una máquina del tiempo molecular increíble. Pero el verdadero arte de la medicina no reside en saber interpretar la prueba cuando funciona, sino en saber identificar cuándo la prueba nos está mintiendo en la cara. Y el texto del Dr. Guevara dedica una sección entera a los puntos ciegos. Y son puntos ciegos fascinantes, porque surgen de una limitación biológica fundamental. Toda la validez del HbA1c, todo lo que hemos hablado, descansa sobre una única premisa que el laboratorio asume por defecto. Asume que el glóbulo rojo es perfecto. Exacto. Asume que los glóbulos rojos del paciente viven exactamente los 120 días estándar. Y eso, según el autor, es el tercer error de los estudiantes. Confiar ciegamente asumiendo que el mensajero celular no tiene fallos. Porque, a ver, si la acumulación de azúcar depende estrictamente del tiempo de exposición, ¿qué ocurre físicamente si un paciente sufre de hemólisis, donde sus glóbulos rojos se destruyen a los 60 días? O si ha tenido un sangrado importante reciente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos los datos, porque ahí ocurre un falso negativo de manual. Un falso bajo. Si la médula ósea tiene que reponer rápidamente la sangre perdida o destruida, el torrente sanguíneo se va a llenar de glóbulos rojos extremadamente jóvenes. Claro. Estas células, al llevar circulando tal vez solo 30 o 40 días, simplemente no han tenido tiempo material para que el azúcar se fije a la valida de su hemoglobina. Y esto es independiente de lo alta que esté la glucosa en el plasma. Claro, el azúcar puede estar por las nubes, pero la célula es demasiado joven para haberlo absorbido. Exacto. El laboratorio procesará esa sangre y devolverá un porcentaje artificialmente bajo. Un profesional inexperto podría ver un 5,5% y felicitar al paciente, ignorando por completo que tiene un descontrol metabólico grave enmascarado por ese recambio celular acelerado. Es como intentar medir la cantidad de lluvia caída en un mes usando un cubo que alguien vacía cada 2 días. Buenísima comparación. La lectura siempre será falsamente baja. Pero la mecánica inversa me parece igual de interesante o más.
¿Cómo se explica un falso positivo continuo? O sea, ¿cómo es posible que la prueba dé un resultado de alarma indicando prediabetes o diabetes sin que el paciente tenga el azúcar alto en absoluto? Ahí entramos en el territorio de las deficiencias nutricionales, concretamente la falta de vitamina B12 o ácido fólico y las anemias por deficiencia de hierro severas. ¿Y cómo afecta la vitamina B12 a esto? Pues para entender el mecanismo, la médula ósea necesita estos nutrientes para producir células nuevas a un ritmo normal. Si faltan, la producción se ralentiza enormemente. Como consecuencia, la población de glóbulos rojos circulantes envejece. Es decir, la edad media del glóbulo rojo en ese paciente ya no es de una mezcla equilibrada, sino que predominan células inusualmente longevas. Células que llevan nadando en el torrente sanguíneo mucho más tiempo del que deberían. Así es. Al circular durante más tiempo, sufren una exposición mucho más prolongada a la glucosa normal de la sangre. Acumulan más glicación simplemente por un factor de tiempo adicional. Claro, llevan más tiempo en el horno, por así decirlo. Exacto. Entonces, el laboratorio mostrará una HbA1c elevada, sugiriendo un problema, cuando en realidad el paciente tiene niveles de glucosa perfectamente sanos. Solo tiene células viejas. Por eso, el médico que verdaderamente entiende la fisiopatología nunca interpreta una HbA1c sin antes revisar el hemograma del paciente. Para asegurarse de que no hay alteraciones en la vida de los eritrocitos, claro. Eso es. Además de la vida media de la célula, el documento explora otro nivel de complejidad: las interferencias puramente analíticas debidas a la genética de la proteína. Habla de las variantes de la hemoglobina, las hemoglobinopatías, como la hemoglobina S del rasgo falciforme o las variantes C, D y E. ¿Cómo consiguen estas mutaciones genéticas confundir a las máquinas más avanzadas de un hospital? Pues es un problema de física y química combinadas. A ver, las máquinas de laboratorio más precisas utilizan un método llamado cromatografía líquida de alta eficacia, o HPLC por sus siglas en inglés. HPLC, vale. Este método separa las diferentes moléculas de hemoglobina, haciéndolas pasar por una columna, basándose principalmente en su carga eléctrica. La HbA1c normal tiene una carga muy específica, y la máquina sabe exactamente en qué momento debe salir de la columna para contarla. Entiendo. ¿Y qué pasa si hay una mutación de estas? Si un paciente tiene una mutación genética, la secuencia de aminoácidos en la cadena beta cambia ligeramente, y ese pequeño cambio estructural altera la carga eléctrica global de la molécula. Ah, y la máquina se confunde. Claro, cuando esa sangre entra en la máquina de HPLC, la hemoglobina mutada puede moverse a la misma velocidad que la HbA1c, saliendo al mismo tiempo y sumándose erróneamente al conteo, o bien puede enmascararla por completo. El resultado es un número que no refleja en absoluto el estado glucémico real. Es un fallo puramente tecnológico. ¡Qué barbaridad! Y precisamente por estas fallas biológicas y tecnológicas, el Dr. Guevara enumera en el texto escenarios clínicos muy concretos donde el uso de la HbA1c para el diagnóstico está formalmente prohibido por las guías, ¿no? Totalmente prohibido. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, en su fase de inicio agudo. La destrucción de las células del páncreas ocurre de forma tan veloz que el azúcar en sangre sube a niveles críticos en cuestión de días. La hemoglobina es demasiado lenta para reflejar un cambio tan abrupto. Claro, mostrará los niveles normales de los meses anteriores mientras el paciente está, en urgencias. Exacto. El texto también excluye su uso en la diabetes gestacional, por lo que veo. Por razones fisiológicas puras. Durante el embarazo, el cuerpo experimenta cambios masivos, el volumen de sangre aumenta y el recambio de glóbulos rojos se acelera significativamente. Y como acabamos de ver, un recambio acelerado invalida la lectura. Te da un falso bajo. Exacto. Tampoco se utiliza para el diagnóstico asociado a la fibrosis quística, por sus dinámicas particulares. La regla fundamental que recalca el texto es que si un paciente tiene síntomas evidentes de azúcar alto, como mucha sed, pérdida de peso, micción constante, y la HbA1c dice que todo es normal, se debe creer a los síntomas, jamás al papel. El paciente manda. Siempre. Valores extremos e ilógicos, como una lectura por debajo del 3% o por encima del 15%, nos están gritando que hay una interferencia biológica en juego. Y si nos encontramos ante un paciente con una anemia crónica grave o en diálisis, donde su máquina del tiempo molecular está definitivamente estropeada, el documento nos ofrece una puerta trasera fascinante. Señala que los médicos no se quedan a oscuras. Pueden usar la fructosamina o medir la albúmina glicada.
Exactamente. Es un verdadero triunfo del razonamiento clínico. Si el problema es que no puedes confiar en la proteína que viaja dentro del glóbulo rojo, pues la solución mecánica es medir la glicación en proteínas que flotan libremente en el plasma, proteínas que no dependen de la médula ósea. Claro. La albúmina es la proteína más abundante en la sangre. También sufre glicación no enzimática, pero fíjate, su vida media es de apenas unas 2 o 3 semanas. Te da una película mucho más corta, pero 100% fiable en ese contexto en particular. Es asombroso cómo la medicina consigue puentear las limitaciones de nuestra propia biología. Es apasionante, sí. Bueno, este recogido anatómico y temporal ha sido extenso, así que vamos a fijar los conceptos clave que hemos extraído de la obra del Dr. Guevara de 2026. Para quienes nos escuchan, la HbA1c no es una foto instantánea. Es un promedio ponderado de los últimos 120 días, dictado por la vida del glóbulo rojo, donde las últimas 4 semanas aportan la mayor parte de la película. Eso es vital recordarlo. Hemos visto que se trata de un reordenamiento químico irreversible en la valina, no de un proceso enzimático, que traducir su porcentaje a una glucosa media estimada es clave para que el riesgo sea comprensible, recordando siempre que un 6% jamás debe ser ignorado como si fuera normal, y que el dogma del 7% puede ser muy peligroso si no se adapta a la edad o fragilidad de la persona. Una síntesis perfecta. De vitaminas o genéticamente anómalo, el porcentaje impreso en el laboratorio es a todos los efectos una ficción. Un resumen que captura estupendamente la dualidad de esta prueba. Es uno de los pilares más poderosos en el manejo mundial de la salud metabólica, siempre y cuando se respete su tremenda complejidad fisiopatológica. Y sobre esa idea final de la esclavitud de la prueba a la biología celular, me gustaría dejar una reflexión final para la audiencia. Adelante. Hemos dedicado este tiempo a desmontar cómo nuestra herramienta principal para medir la salud a largo plazo está completamente sesgada por el ciclo vital de una única célula, el humilde glóbulo rojo. Y esto nos debería empujar a hacernos una pregunta mucho más amplia y un poco inquietante. ¿Qué otros relojes celulares ocultos en lo más profundo de nuestra anatomía podrían estar sesgando silenciosamente en este mismo momento otras pruebas y diagnósticos médicos que hoy, con nuestra tecnología actual, aceptamos como verdades absolutas e inamovibles? Es un recordatorio de que en biología siempre debemos cuestionar el medio a través del cual intentamos medir la realidad. Una reflexión verdaderamente extraordinaria para cerrar definitivamente esta caja negra metabólica que hoy hemos conseguido descifrar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima inmersión en las fuentes.